Y por si usted se va conectando, es un clip muy cortito, dura aproximadamente 1 minuto y medio. Quiero, para poder retomar ya la conversación y preguntarle a nuestros queridos compañeros colaboradores su opinión sobre esta respuesta que le da la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, al magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, luego de que nuestro compañero César Huerta de la revista Polemón le planteara las muy infames, repugnantes y desagradables declaraciones que ha estado haciendo pues ese señor, el magnate y barbaján Salinas Pliego, en una cumbre de estiércol que organiza el desquiciado que desafortunadamente gobierna Argentina en estos momentos, Javier Milei. Una cumbre de estiércol que reúne a los fascistas de todo el mundo. Es que en esta cumbre, Salinas Pliego ha hecho comentarios que van desde lo ofensivos en cuanto a los zurdos de mierda deben regresar a la alcantarilla de donde salieron, hasta lo increíble, lo inverosímil. Ricardo Salinas Pliego considera a la igualdad como un concepto negativo, como se trata de un concepto malvado, él dice, ¿no? Nefasto. Sí, señores, señores, la igualdad, que es un concepto y principio de derecho natural universal incluso, ¿no? Un principio en cuanto a constituciones de países del mundo, en cuanto a sus ideales, a los ideales de los países, la igualdad es siempre, siempre, pues vamos, en estos momentos de la humanidad, un hecho necesario al que se debe que se debe buscar. Pero bueno, todo eso se lo plantea César Huerta y la respuesta de la doctora es durísima, durísima al magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego. Soy César Huerta de la revista Polemón. Presidenta, el empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó ahora en Argentina que los zurdos de mierda, así dice él, deben regresar a la alcantarilla de donde salieron. También señaló que en México no hay democracia y que con la 4T el país volvió al autoritarismo de los 70. ¿Qué opinión le merece este lenguaje clasista y violento hacia un sector de la sociedad, especialmente cuando proviene de un personaje con tanto poder económico? Pues ya ni tanto, bajaron un montón las acciones de Electra. ¿Y qué le diría también a quienes como él intentan deslegitimar su mandato con este tipo de discursos? Pues también tiene un estilo y tampoco vamos a estar cayendo ahí en la... Él está buscando pues cobertura, yo creo, en algunos lugares, porque va a tener que pagar los impuestos que debe. O sea, a lo mejor se tarda la justicia, pero siempre llega. Entonces, él, como cualquier ciudadano mexicano, mexicana, pues tiene que pagar sus impuestos. Entonces, no voy a entrar a ese debate, la verdad. Pero fíjense, pues, no le está ayudando. La verdad, pues, vean las acciones, cómo cayeron. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Durísimas las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Le dice, querido Ricardo, querido Paco, querido público consentidor, a Ricardo Salinas Pliego, que es un ciudadano común y corriente, por muy multimillonario que sea, y que como todos los ciudadanos va a tener que pagar sus impuestos, los más de 60,000 millones de pesos que deben impuestos y que puede que tarde la justicia, pero que llegará. ¿Qué opinas de esto, Ricardo Sevilla? Bueno, opino que de entrada César Huerta, zorro tapatío, como se firma en la red social de X, muy buen planteamiento, y la respuesta pues ha dejado chimuelo prácticamente al usurero. Va de mal en peor este personaje, algunos están tratando de defenderlo, desde luego todos estos personajes barberos que buscan un espacio en Televisión Azteca, a mí me daría vergüenza, pero allá ellos y su mala cabeza. Ellos buscan un espacio y entonces viene este sistema de adulación para que el sujeto los voltee a ver y les largue ahí
una migaja en los espacios informativos de esa televisora, en absoluto descrédito prácticamente desde que nació. Ya para que se extrañara la televisión estatal, que fue Imevisión, que no era tampoco no eran tampoco los mejores contenidos, hay que decirlo, porque se ha tratado de romantizar la época de Imevisión. Lo cierto es que había algunos programas más o menos decorosos, pero era una televisora estatal, y en esa época pues se encargaba de difundir el discurso de los presidentes en turno, de la política de los personajes que arropaban en ese momento. Pero ya para que se extrañara Imevisión es porque realmente las cosas ocurrieron muy mal. Ahora este intercambio que hay entre las televisoras, la de Azcárraga y la de Salinas Pliego, donde dijeron ellos que no haya ninguna suerte de exclusividad y que transiten libremente en estas dos televisoras los personajes faranduleros, pues bueno, es totalmente demencial. Vivimos en la sociedad del espectáculo, vivimos en la era del vacío, y lamentablemente en esta época mediática, pues ya no nos quedamos como una suerte de nostálgicos, aquellos a que nos gusta, como el maestro Paco Cruz, el periodismo riguroso, el periodismo de datos, las investigaciones, hacer una crónica, hacer estos ejercicios narrativos que son muy, muy interesantes. Hoy ya no, hoy ya la brevedad, casi la parquedad es lo que está cundiendo, y esa brevedad no es aforística, es una brevedad pobre, es una brevedad terrible. En este caso, pues bueno, Ricardo Salinas Pliego ha sido defendido de una manera demencial por estos personajes que pueden llamarse Alejandro Villalbazo, que pueden llamarse Javier Alatorre, que pueden llamarse como sea, pero que no hay ningún tipo de honra en defender a un personaje que va de impuestos, un personaje que no solamente tiene estas empresas, este conglomerado de empresas de usura, que es la tienda Salinas y Rocha, que contra lo que yo pensaba todavía existe. Hay una aquí en Ciudad de México que yo he visto con frecuencia, porque se encuentra ahí por el metro Nativitas para mayor señas. No le estoy invitando a que vaya, sino a que la evada para que no se la encuentre. Y Electra, pero son el mentado grupo Salinas, prestamistas, usureros, le hincan el diente a la gente, y bueno, pues han tratado de evadir los impuestos, se han salido con la suya, porque en su momento tenían estos esquemas que eran apoyados por los gobiernos en turno. No solamente evaden los impuestos de manera, digamos, tramposa, sino además lo vienen haciendo desde hace muchísimos años a través de las fundaciones que tienen. Tienen la Fundación Salinas y Rocha, tienen la Fundación Azteca, y tienen otra fundación por ahí que ahora no recuerdo cómo se llama, pero se beneficiaron de estos esquemas de las asociaciones civiles que eran las mentadas donatarias autorizadas. Si usted revisa el directorio de donatarias autorizadas y cuánto dinero han recibido esas donatarias autorizadas, se va a ir para atrás, porque justamente el esquema es un esquema que propicia la evasión de impuestos, y Ricardo Salinas Pliego lo ha hecho a través de esa Fundación Azteca, que ha tratado de reavivar una y otra vez a través de estos eventos disque culturales. El maestro Horacio Franco apuntaba que las televisoras, él hacía énfasis en Televisa, pero también hay que decirlo de TV Azteca, no promueven el contenido cultural. Sin embargo, han tratado de lucrar tratándole de dar a la gente a tole con el dedo y decir que los engendros que ellos han impulsado, como la ciudad de las ideas y todas esas tonterías que el acosador sexual y violentador de mujeres, Andrés Ruemer, encabezaban, pues eso era cultura, nada más alejado de la realidad. Pero a mí me parece muy bien que la presidenta, diciendo que no se va a embarcar en la discusión, pues no se va a embarcar en la discusión, pero sí le pone un sopapo, un estate quieto y que pague, que es lo que mucha gente está exigiendo. Si pagan las personas de a pie, si pagamos nuestros impuestos, las personas
comunes y corrientes. ¿Por qué no va a pagar este personaje que tiene tantísimo dinero y que se ha encargado de hacer enjuagues, cochupos, trampas, se ha puesto de acuerdo tras bambalinas, ha repartido dinero por debajo del agua, ha logrado, bueno, ya con el millonariamente pensionado Luis Miguel, es Luis María Aguilar, está pensando en Luis Miguel Aguilar, pero no es el hermano de Héctor Aguilar Camín, Luis María Aguilar, el exministro de la Suprema Corte, que se fue con fanfarrias de Norma Piña, estaba feliz. Mire, ahí está este señor, está muy bien, atentísimo, mi querido don David. Pues este personaje que usted lo conoce perfectamente, no trabajaba para la justicia, no trabajaba para el máximo tribunal de este país, sino para ciertos personajes que le llegaban al precio, y eso no solamente se sabe, sino ahí están informaciones periodísticas, hay investigaciones que así lo comprueban. A mí me parece muy bien, querido Toño, para no ir más lejos, que la presidenta de México le haya dado un sopape y que le haya tumbado los dientes al usurero Ricardo Salinas Pliego. Al rato se va a poner otra dentadura de burro, pero eso ya es otra cosa. No, y seguramente habrá alguna respuesta vulgar, soez, infantil, como lo mencionó en algún momento la periodista Sabina Berman. Es un tipejo que a sus casi 70 años, pues todavía tiene una inteligencia, no inteligencia, una madurez intelectual de un puberto de 14 años, ¿no? Un puberto además que es un junior, un puberto rico, ¿no? Ahí, un junior. ¿Qué opinas tú, Paco? ¿Qué opinas de estas declaraciones, de la respuesta que le da una mujer que en estos momentos está siendo claramente reconocida tanto en el ramo internacional como por su propio pueblo? Llega en estos momentos a una aprobación de casi 8 de cada 10 mexicanos, en estos momentos, en los primeros meses de su gobierno, de su sexenio. Y bueno, en la opinión de este tu servidor, más bien parece que Salinas Pliego se está poniendo con Sansón a las patadas, ¿no? Toño, sí, mira, maestro Sevilla, sí, la verdad es que primero le da un sopapo a su medida, y yo, mira, pienso hace mucho que le estamos dedicando más atención porque la verdad, como decía Sabina Berman, no tiene una madurez más allá de 14, 15 años de edad. Yo insisto, no ahora, hace mucho, por lo menos 2012, 14, que escribo sobre él, que tenemos de frente a un personaje que es un mercader y es un mercachifles, ¿sí? Un mercachifles, es decir, un mercader de poca monta, un sinvergüenza que en realidad no sabe hacer negocios y que debemos catalogarlo bien como lo que es un tipo que, si no hubiera tenido la ayuda del gobierno y de los gobiernos, empezando por lo de Carlos Salinas de Gortari, jamás habría hecho nada. Ese tipo barbaján, ese tipo atrabiliario, pues es un junior con todo el sentido despectivo que le damos a la palabra y que le dábamos antes. Los juniors eran esos tipos que no sabían hacer nada, pero vivían del dinero de su familia, y que se hizo así por la ayuda que tuvo de Carlos Salinas de Gortari, a través del hermano Raúl, el hermano incómodo, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, que prácticamente trabajó para él, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y lo van a perseguir toda la vida, el descrédito, la corrupción de la vieja clase política, y eso le dio a Salinas la oportunidad de ambicionar algo más, porque si no hubiera sido por la corrupción histórica que hay en este país, o que hubo por lo menos hasta el noviembre de 2018, habría seguido como lo que era, un donadie, y sigue siendo un donadie. Si hizo dinero, la caída propiciada o no de las acciones de Electra nos muestra que son personajes que sin la ayuda del gobierno no tienen nada, no tienen nada. Lo que fue a hacer Argentina verdaderamente es una copia de algo que ya hicieron otros, es decir, no hay originalidad, no hay nada, y ha usado su televisión
con fines políticos, con fines golpeadores, para hacer negocios muy oscuros. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cómo inflaron a Manuel Velasco, a Coelho, para llevarlo a la gubernatura, y luego hicieron un mega negocio en el estado de Chiapas. Este, eh, eh, Incluso al antecesor de él, ¿cómo se llamaba? Sabines se apellidaba, este, también hicieron mucho, y fue, es un hombre que sin el apoyo del Estado no habría hecho nunca nada, y es un tipo que siempre ha tenido, mira, también hay que tenerlo claro, siempre ha tenido ambiciones políticas, siempre. Hay que recordar que su hija fue diputada, senadora por el Partido Verde, y que en su momento él tuvo una telebancada. Yo recuerdo mucho el caso Tristán Canales, que era ejecutivo de su empresa, de TV Azteca, y lo llevaron al Congreso de la Unión. Es decir, lo que ha hecho muestra una ambición desmedida, pero gracias a la corrupción del poder político de este país, gracias a la corrupción del PAN, a la corrupción del PRI, eso le permitió hacer cualquier cosa que sea. Y yo digo que es un mercachifles. ¿Por qué? Porque sin el dinero del gobierno o la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o ambas al mismo tiempo, no habría sido capaz de hacer nada de lo que ha hecho. Su fortuna no fue un milagro ni un producto del trabajo duro, arduo, sino una forma de corrupción que terminó por consumir al PAN y al PRI, y los tiene al borde de la desaparición. Y mira, cuando uso el término de mercachifle, debo decir que es un término despectivo a comerciantes sin escrúpulo, que se usa para eludir a esas personas, literarios, a intelectuales, periodistas, escritores, a todo mundo que verdaderamente vive del engaño, vive de no hacer nada. Y él es eso. Para mí, yo lo he dicho, no, lo he escrito, va en libros. No es un empresario, no es es un magnate, sí, porque tiene mucho dinero. Para mí, además de Barbaján, yo digo que sigue siendo un abonero. Es un mercachifles. Es un mercachifles que reconstruye su poder a través de qué, de la nada, pero de la corrupción que le permitieron el PRI y el PAN. Y lo que va a hacer Argentina, mira, yo digo, nosotros le hemos dado de más, porque yo estaba revisando esta mañana ayer y hoy por la tarde, y hoy por la mañana revisé los periódicos de Argentina, ni una palabra le dedicaron, nada. Es decir, es un donadie. Y a ese donadie le digo, también sí es noticioso, claramente es noticioso y hay que decírselo, pero lo que hace hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es, como dice el maestro Ricardo Sevilla, ponerle un sopapo a su medida, y yo añado, a un mercachifles, un donadie que ha hecho dinero a costa del pueblo. Toño y maestro Sevilla. Sí, no, no hace mucho que he escuchado la palabra mercachifles, pero tienes toda la razón, efectivamente. Es eso, ¿no? ¿Cómo es que los mediocres privilegiados llegaron hasta donde están gracias a sus apoyos, a sus cuates, a sus familias? Y los que no lo hicieron así los están exhibiendo en estos momentos. Insisto, a ver qué respuesta da el mercachifles, Barbaján, y pues desafortunadamente magnate Ricardo Salinas Pliego. Pero, ¿qué les parece, compañeros, que hablamos de un tema que está durísimo, durísimo? La bronca que se desató en el Senado ayer, una bronca en la que pues ahí tuvimos al Lord Botox exponiéndose como siempre como un violento. Nos referimos a este panista que seguramente ustedes conocen, ahorita lo vamos a platicar. Es un panista del Estado de México con un largo historial de incidentes violentos que físicamente ha cambiado muchísimo, honestamente, ¿no? Yo lo digo una y otra vez aquí en Sin Censura, el aspecto físico de una persona en cuanto a la política, en cuanto a la vida pública, es irrelevante. No se podría utilizar para cuestionar, para criticar. Sin embargo, me parece que esta metamorfosis a la que se enfrenta este personaje tiene mucho que ver con pues la prepotencia que lo ha caracterizado durante tanto tiempo. Bueno, él es uno de los principales personajes dentro de esta trifulca, pero no el iniciador.
Resulta, déjame les comparto lo que publican Andrea Becerril y Georgina Saldierna ahí en La Jornada. Dicen, senadores de Morena y del PAN casi llegaron a los golpes en el recinto senatorial luego de que el coordinador de los guindas, Adán Augusto López Hernández, fue hasta el lugar de los blanquiazules para exigir una disculpa al senador panista Mario Vázquez, quien desde tribuna insultó a Miguel Ángel Yunes Márquez. Durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial, el blanquiazul dijo que Yunes Márquez está en Morena porque lo amenazaron, lo coaccionaron y él cedió, concedió y las dio. Casi al final de la sesión, Yunes Márquez, acompañado de López Hernández, fue hasta el escaño del panista para pedirle que se disculpara desde la tribuna, como se había previamente acordado. Sin embargo, comenzaron a discutir y Yunes Márquez le dijo al panista, donde te vea, te voy a partir la madre. Pero a ver, vamos de una a otra. Primero escuchemos la advertencia. ¿Esa es la primera, David? No, esto es lo que dijo primero el diputado Mario Vázquez, perdón, el senador panista Mario Vázquez. De un cinismo inconcebible que digan que el senador Yunes es un ejemplo de suma generosa a la causa de ustedes, cuando todo el mundo sabe perfectamente que le han eliminado las órdenes de aprehensión que tenía previamente a que ustedes lo cooptaran y lo amenazaran y él concediera y cediera y las diera. Y por supuesto, déjenme decirle que voy a insistir. La ruta es la de Venezuela. Yunes Márquez, hijo de Yunes Linares, y esto fue lo que le respondía también desde tribuna Yunes Márquez. Yo he sido muy prudente, pero quiero decirles que el que me falte al respeto, senador o no sea senador, aquí o afuera, tendrá una respuesta. Yo tomé una decisión de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, apoyar a México, y nadie me puede criticar por ello. No me voy a dejar. Efectivamente, como bien mencionan las compañeras corresponsales de La Jornada, fueron Adán Augusto López y Yunes Márquez a exigir una disculpa de este otro senador pelado que dijo que las dio. Bueno, es que así son, ¿no? Se hacen los muy presinados, los muy... Ahí somos de la vela perpetua en el PAN, pero bien vulgarzotes, ¿no? Bueno, se dio esta trifulca en la que salió muy gallito el panista del que le hablo, este señor, híjole, que iba a ser, según esto, el candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México, pero llegaron al acuerdo de que fuera Alejandra del Moral, al fin y al cabo. Ahorita lo vamos a platicar con Paco, con Ricardo, ellos saben todo de este tema, pero mire cómo se dio esta trifulca. Estamos en votación. Hay varias bromas, pero efectivamente, pues ahí vimos a este señor, como bien reportan nuestras compañeras, dicen, de inmediato el senador del PAN, Enrique Vargas del Villar, intervino, los dimes y diretes subieron de tono, el exalcalde de Huixquilucan levantó el puño hacia Yunes y el coordinador de López Hernández extendió también el brazo. Se armó un jaloneo entre legisladores de ambas bancadas que trataron de separarlos. El coordinador del Verde, Manuel Velasco, se metió en medio de ambos al tiempo que otros senadores intervinieron, entre ellos el ahora morenista Luis Fernando Salazar. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, declaró un receso de unos minutos y después, ya con la sesión reanudada, desde su escaño, el senador Vázquez sostuvo que fue agredido por López Hernández y Yunes y amenazado de muerte y que presentaría una denuncia penal. A ver, veamos lo que plantea este señor ahí en tribuna. Sí tenemos, ¿no? La respuesta que dio, ¿no, David? O sea, ya no lo tenemos. Bueno, mejor escuchemos lo que respondió Adán Augusto López ante este tipo de acusaciones. De mi grupo parlamentario, que fue testigo de la agresión física y verbal que acabo de tener del senador Yunes y del coordinador Adán Augusto López, y de las amenazas, hay grabaciones de ello, y de las amenazas e insultos que hicieron
a mi persona, yo quiero responsabilizar a Yunes, a Adán Augusto, de mi seguridad y la seguridad de mi familia. Y quiero responsabilizarlo a usted, presidente, porque usted fue testigo de la agresión que se dio de parte de los senadores de Morena hacia mi persona. La hombría no se consigue sentado en un sillón de esta honorable Cámara de Diputados, ni se consigue por defecto. Primero, yo asumo la responsabilidad de mis actos por un reclamo que inició de otra manera, de manera prudente, a través del senador Ricardo Anaya, que tiene todo mi respeto. Ahí lo dejo. Espero prudentemente y desde ahora le digo, yo renuncio a cualquier fuero del señor vaya y que me denuncie y que me digan nada más a dónde tengo que presentar. Por sostener mi palabra, yo no me voy a doblar y no le tengo miedo a nada. Bueno, pues ahí está. Mire, la verdad que el más gallito del caso, el que se puso más, híjole, es que es una expresión bien fea, pero que utilizan allá en mi barrio, el que se puso más verdadero, es verdadero con G, ¿no? El que se puso más verdadero fue del Villar, ¿no? Para serle perfectamente honesto. Enrique Vargas del Villar, pero si usted me lo permite, yo creo que este es un conflicto violento de la derecha típica, ¿no? ¿Cómo es que esa derecha típicamente es violenta? Con puros integrantes de la derecha. Porque sí, ¿no? Hoy podemos tener a Miguel Ángel Yunes Márquez asegurando que es parte de la Cuarta Transformación y de Morena, pero oiga, viene de una de las familias de más alto pedorraje en cuanto al panista se refiere, de los Yunes, por favor. El que dice, te voy a madrear, te voy a partir la madre, es efectivamente, ¿no? El Yunes hoy de la Cuarta Transformación, que en su momento fue el Yunes del PAN de la Vela Perpetua. Y tenemos ya, ¿no? Al otro senador sintiéndose amenazado de que no sé qué, dándolas, por decirlo así, ¿no? Como él dijo, dándolas. Pero mire, antes de que le demos la palabra al buen Ricardo Sevilla y al buen Paco Cruz, nos pasaron por ahí un reportaje que hicieron hace algún tiempo, hace algunos años en Televisa, cuando todavía Joaquín López Doriga, el chayotero mayor, era el conductor de esos espacios. Nada más vamos a ponerle el audio por cuestiones de copyright, pero esta es una reseña de una de las veces en las que cacharon a Enrique Vargas del Villar siendo un prepotente, pero de esos buenos, amenazando policías, sacando pistolas. Mira nada más. Bueno, esta que le voy a presentar a usted es una historia de esta ciudad, del México real. Enrique Vargas del Villar es un hombre. El miércoles protagonizó esta escena en las calles del rumbo de Polanco. Ese día, así enfrentó a los policías que lo detuvieron. Los uniformados le marcaron el alto debido a que el permiso para circular de su lujoso automóvil había vencido. En segundos pasaron de las palabras a los golpes y de los golpes a las amenazas. Elementos del grupo Potros intercambiaron insultos y empellones con los hermanos Vargas y Juan Escalante, su escolta. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, el joven Vargas del Villar ofreció su versión de los hechos. Él, según sus palabras, es un ciudadano honesto y trabajador, víctima de la prepotencia de los agentes de tránsito. Por la tarde del jueves, una vez más vivió un incidente con los mismos elementos de seguridad pública. En esta ocasión, y en voz de los uniformados, Enrique Vargas del Villar los amenazó con un arma de fuego. Efectivamente, señorita. Le indiqué que se detuviera porque le iba a pasar a disposición del Ministerio Público por las amenazas que me hizo y le aventó el carro a un compañero que estaba de crucero ahí en la Diana. Debido a esto, fue detenido y encerrado en una camioneta. La versión del joven empresario, una vez más, fue distinta a la de los uniformados. El que me amenazó fue él. Yo no amenacé a nadie, yo no tengo pistolas. El señor me amenazó a mí que me iba a matar. Los espero, por favor, en el Ministerio Público porque tengo bastante miedo por mi vida. En la agencia 53 del Ministerio Público se presentó... Insisto, ocurrió, y no es solamente uno de los escándalos que ha protagonizado este señor, ¿cómo ha cambiado? Lo bueno de joven, y lo ve ahora, por algo le dicen el Lord Botox, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado el cuate? No es el único de los escándalos que ha protagonizado este cuate. Ahí en el Estado de México, en la Ciudad de México, etcétera, una larga
un largo historial de escándalos, de bravuconerías y etcétera. Y hoy, bueno, pues lo vemos ahí peleando en el Senado. Esos son los senadores que nos representan con el Partido Acción Nacional. Y ahora sí ya, fue una muy larga introducción. Empezamos contigo, Ricardo. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo pensé que el amo del escándalo era el gran Sangre Chicana en los encordados de lucha libre, pero ahora veo que este personaje pues es un escandaloso, es un soquete, es un tipo que da vergüenza tenerlo como legislador. Veo prepotencia política. Yo opinaría en general, que se pusieran a trabajar. Yo creo que el trabajo de los legisladores, de diputados, de senadores, tiene que ser otra cosa. Yo lo veo de esa manera. No tienen que estar de ninguna manera, de ningún lado, protagonizando esta clase de escenas. Es imposible tratar de lavarle la cara al señor Yunes, ¿no? Un personaje completamente corrupto, esa es la verdad. Y bueno, pues hay prepotencia de parte de este señor, y bueno, pues se siente un tipo tocado por alguna deidad, un personaje prepotente que ejerce este poder que desafortunadamente pues no debería de hacerlo, pero lo ejerce de una manera autoritaria, ignora las voces que tratan de calmarlo, de detenerlo, se pone demencial. Y bueno, pues uno pensaría que un legislador debería estar haciendo otra cosa. La gente ve esto como un espectáculo hasta con sus tintes de show. No debería una cámara no debería de estar haciendo este tipo de labores, los legisladores, insisto, o sea, esta soberbia, esta prepotencia, esta agresividad, esta manera de actuar sin evaluar las consecuencias que va a haber, pues me parece tremendo. Y pues bueno, la gente está mirando esto dentro y fuera de México a través de las redes sociales, pues la gente va observando y esto afecta la gobernanza, porque imagínate nada más, la gente está mirando como el comportamiento de estos personajes, desde luego personajes de la derecha. Ahí este señor, pues actuando de esta manera, pues es un sujeto que forma parte de una bancada completamente de derecha, y desde luego que eso impacta en todo, no solamente en él, sino en su grupo político, en su grupo parlamentario, personaje que se comporta de manera arrogante, agresiva, y bueno, pues se quiere presentar como un pobrecito, y no, pues ahí está, fíjese, no es un reportaje que haya salido en un medio de comunicación que no quiere al PAN, que no quiere al PRI, que no quiere al PRIAN, que no quiere a la derecha, no, pues eso es una pieza que comparte la misma televisora del usurero de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Aquí hace falta el diálogo. No puede existir este ambiente, digámoslo con términos de los jóvenes de hoy, un ambiente tan tóxico, porque eso impacta en la ciudadanía. La ciudadanía dice, aquí nosotros estamos para vigilar el comportamiento de lo que hacen nuestros legisladores, son nuestros representantes, y entonces en lugar de estar impulsando actividades legislativas, están en otra cosa. Yo creo que un político, un legislador debe cumplir varias funciones importantes, varias funciones esenciales para que pueda servir a la sociedad de manera efectiva. Estos personajes se supone que son representantes, entonces tiene que haber esa parte de la representación, porque están actuando en nombre de los ciudadanos, no en nombre de ellos. Esto no es un ring, no es una pelea de la UFC, tiene que escuchar también a la contraparte. No escucha la derecha, no escucha el PRI, no escucha el PAN, entonces se ponen locos, se ponen violentos, y deberían de estar atendiendo el reclamo de la ciudadanía. Tiene que haber una toma de decisiones, se supone que ellos están ahí para
implementar, defender, luchar por políticas y por leyes que mejoren la calidad de vida de la población, pero si los vemos así absolutamente violentos con el ánimo de golpear. ¿Qué es esto también de Yunes? De yo voy a responder aquí y voy a responder afuera. Si me buscan aquí, me van a encontrar allá y ahí vamos a ver de a cómo nos toca. Pues no, yo creo que esas no son las características deseables de un legislador, que tiene que tener un enfoque sobre todo hacia el bien común. Tiene que haber una serie de aspectos donde prime la razón y haya esto que es tan esencial, la negociación. Se tiene que trabajar para negociar acuerdos, no que beneficien al PRI, no que beneficien al PAN, no que beneficien ni siquiera a Morena, sino que beneficien a la comunidad, que beneficien al pueblo, y este tipo de escenitas, la verdad es que dejan mucho que desear y se van convirtiendo en algo recurrente y en algo que es de lamentar, porque insisto, creo que el poder legislativo tendría que estar en otro terreno, pero bueno, este tipo de confrontamientos atizados también por la derecha, atizados por esta clase de personajes que se convierten en personajes tenebrosamente protagónicos y que definitivamente pues no tendrían que estar ocupando una curul, porque no representan sino su propia visceralidad, no representan, yo no sé quién es este personaje, la verdad no tenía yo idea de quién se trataba, hasta que el día de ayer en la noche pues vi que estaban circulando estos videos, pero a mí me parece completamente anecdótico, un personaje que no debería de estar legislando para nada, que creo que ni siquiera legisla, sino que está ahí, vaya usted a saber por qué, por azares de la caprichosa democracia, por azares de la caprichosa cúpula política del PAN, vaya a saber usted, pero está metido ahí como legislador y francamente lo deberían a él sacar a patadas. Bueno, en sentido figurativo, porque eso de que te voy a partir tu madre, como dijo Jones, pues ya, o sea, no solo no cabe entre los legisladores, sino que no cabe entre nadie, ¿no? Ya en este mundo ya no se puede permitir ese tipo de tonterías, debe de ser un mundo de paz, queridos compañeros. ¿Tú qué opinas, Paco? ¿Cómo ves esta trifulca en la que arrastran a Dan Augusto? Yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, ¿eh? Yo creo que aquí en ambos bandos no debió haber en ningún momento la oportunidad para que se hicieran de golpes incluso, ¿no? Creo que no debió ocurrir, pero para nada en ninguno de los dos bandos, porque además de todo, están representando a México, a nuestro país, en uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes, que es el Senado. Pero bueno, tú seguramente sabes más del billar. ¿Qué opinas, querido Paco? Toño, maestro Sevilla, mira, la cuestión es, bueno, son varias cosas. Primero, en mucho, algunos grupos de legisladores redujeron a eso al Congreso mexicano. No solo hombres, mujeres también. Hay que ver la virulencia de personajes como Kenia López Rabadán, a Lili Telles, con todo lo incongruente que es Margarita Zavala Gómez del Campo, y ahora tienes a legisladores, a senadores del PAN como Enrique Vargas del Villar, y algunos también de Morena, claro está. Sí, a eso redujeron en parte. El Congreso, la Unión es para otra cosa, pero esto lo vamos a ver mucho en el Senado durante 6 años. ¿Por qué? Pues porque, mira, primero es la incapacidad. Segundo, llegaron personajes violentísimos, yo te decía, no solo mujeres. Enrique Vargas del Villar, aquel audio que pasaste de a López Dóriga, yo recuerdo, porque además es un personaje que conozco y del que he escrito varias veces, Enrique Vargas del Villar, que hoy es senador, que fue alcalde de Huixquilucan, que fue jefe de la bancada del PAN en la legislatura del Estado de México. Es un tipo violento. Aquello fue en 2001 y fue un hecho violentísimo, pero además un tipo cobarde, además de que es agresivo, es un tipo cobarde. ¿Por qué? Porque él agredió a los policías, había evidencias, había todo, pruebas de que él había amenazado con armas de fuego. Siempre ha sido un junior violento y además un tipo corruptísimo. Tiene, bueno, hay evidencia de todo el dinero que saqueó a la alcaldía de
Whisky Lucan para comprar, por ejemplo, entre otros, apartamentos lujosísimos en las mejores zonas de Miami, en algunas de Whisky Lucan, como regalaba ranchos a los dirigentes del PAN, pero también, por ejemplo, hay evidencias en 2003 de cómo golpeó con una botella a una de sus tías, y eso derivó que lo ingresaran al reclusorio, al reclusorio Oriente fue. Entonces tienes un tipo que es violentísimo, pero así tienes a muchos. Y los Yunes tampoco son una perita en dulce, y por eso decimos, de Morena va a tener que hacer también como una especie de acto de contrición, un auto de autocrítica, pero serio, y ver qué va a hacer con todo este tipo de personajes violentos, infames, que han hecho en parte del Congreso mexicano un mero teatro, un circo de 3 pistas, ¿no? Si me preguntas si son capaces de golpearse ahí adentro, claro que sí, claro que sí. Enrique Vargas del Villar, cuando se siente disminuido, golpea, agrede, amenaza, insulta y amenaza de muerte. Entonces, pero es un circo, es un espectáculo. ¿Por qué? Pues por la incapacidad, pero este es el tipo de legisladores, y bueno, por eso vemos al PAN a donde está. Hay que ver Ricardo Anaya, como es Marco Cortés Mendoza, Jorge Romero, que son delincuentes abiertamente, no por algo le llaman cártel inmobiliario, al PAN, literalmente hablando. Así que ese es mucho de lo que vamos a ver ahora por unas cosas, mañana van a ser por otras, pero en realidad es por la incapacidad de hacer algo. Y mira, y esa incapacidad, seguramente podemos estar de acuerdo en eso, que se da no por cuestiones de Morena, sino porque las dirigencias del PAN han tomado no solo más las decisiones, sino que se han acercado a personas igual de nocivos que ellas y se han dedicado a echar a perder el partido, o se han dedicado a robar abiertamente, a robar, a delinquir. Entonces no podemos esperar nada, Toño, Ricardo. ¿Por qué? Pues porque ese es el nivel de muchos de nuestros legisladores en el PAN, algunos de Morena, ciertamente, de nuestras legisladoras del PAN, algunas, o muchas seguramente, pero ese es el nivel, en vez de que estén trabajando, y por eso vemos que la oposición no avanza, no va a avanzar, porque vive, vive en un mundo paralelo, y en ese el mundo paralelo, lo único que cabe es la violencia, o verbal, o física, y eso es lo que vamos a ver durante los próximos 6 años. Qué triste, Toño, qué triste, Ricardo, pero eso es lo que nos vamos a encontrar, y a personajes como Enrique Vargas del Villar, que son violentos, agresivos, y te digo cobardes, porque además no reconocen nunca lo que hacen. Es un tipo cobarde. Yo recuerdo mucho cuando he escrito sobre él, no hombre, los bots en Twitter, o ahora X, son violentísimos, igual que él, pero ese es lo que tenemos, Toño, y con eso tenemos que lidiar, y ya es parte de la derecha. Mira, con lo que empezamos el tema de Ricardo Salinas Pliego, es lo mismo, son lo mismo, no tienen capacidad, son barbajanes, son analfabetas políticos, y no, pues son analfabetas en todos los sentidos, a por más dinero que tengan, y son ladrones violentos, Toño, Ricardo. Sí, no, definitivamente limitados, básicos, caen en estos siempre lugares comunes, y al tener esa grave mediocridad, pues no les queda más que sacar los puños. Por eso es que totalmente de acuerdo, y yo ya lo había dicho antes, deberían revisar el tener a los Yunes ahí en la Cuarta Transformación. Pero bueno, queridos compañeros, qué hermosa plática, qué bien se ha puesto esta mesa de análisis. Yo les agradezco de verdad que hayan estado aquí con nosotros en Sin Censura, y les pido que por favor pues nos compartan sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Vámonos de atrás para adelante contigo, Paco, y te deseo que este fin de semana sea, pues que tenga mucha fuerza en este homenaje que le harás a tu hijo. Yo no pues, estoy hasta acá, hasta Kansas City, Missouri, pero quiero que sepas que voy a buscar estar en alma con ustedes, en solidaridad absolutamente, con mis oraciones, querido Paco. Toño, yo lo agradezco, tuyo, del maestro Sevilla también, de veras, infinitamente lo agradezco, en todo, lo valoro en todo, porque eso es lo único que tiene, lo que le da una fortaleza, y sé que del equipo, todo el equipo Sin Censura,
empezando Vicente Serrano, tú, Ceci, don David, todos, yo lo sé, así que lo agradezco, el maestro Sevilla. Mira, pero antes de irnos, yo quiero comprometerme al maestro Ricardo Sevilla para que un día tú, la próxima semana, coordinemos un tema que dejamos hoy pendiente. ¿Qué se traen en la mano Salinas, que aparece con un podcast en Nexos, que yo digo, si hay alguien que conoce a Héctor Aguilar Camín, es el maestro Sevilla, y creo que merece, Toño, un análisis amplio, y si podemos combinar los conocimientos de los tres en la mesa, si se incluye Vicente, de los cuatro, me parece que sí vale la pena, porque hay como una especie de acción coordinada de por lo menos 3 presidentes. Peña hasta ahora no se ha metido, pero están Calderón, Cedillo y Salinas reapareciendo, así que seguramente lo podemos coordinar y hablar. Para mí vale mucho la pena, por ejemplo, que el maestro Sevilla yo hablo muchas veces sobre él, sobre todo eso. Yo tengo sus anotaciones sobre Aguilar Camín, pero hoy está envuelta en un podcast Salinas, le están tratando de lavar para mí la cara, así que yo espero que la próxima semana nos dediquemos un día para ese tema. Yo sé que la coyuntura de pronto nos come y nos gana como ahora otros temas, pero hoy creo que vale la pena, sobre todo combinando los conocimientos de todos. ¿Por qué? Pues porque la reaparición de Salinas no es una casualidad, pero eso ya lo veremos la semana próxima. Por lo pronto, de veras, un abrazote de buen fin de semana para los dos, para todos en el estudio. Y yo, ya sabes, Toño, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y muchas gracias por los deseos de este fin de semana. No, al contrario, Paco, y por supuesto que queda agendado, ya lo está escuchando Cecilia Vega en estos momentos, y yo creo que esa es la mesa con la que debemos salir el lunes. Hoy, bueno, pues ya, como siempre, esclavos del tiempo se nos fue, pero por supuesto que vamos, ese es un tema que tiene que tener estas dos grandes mentes combinadas, la tuya, la del querido maestro Ricardo Sevilla. Ricardo, por favor, también compártenos tus redes sociales. Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso. De entrada, pues aceptar esta propuesta tan interesante que pone en la mesa el maestro Paco Cruz. Primero que nada, hay premios que honran a las personas y hay personas que honran a los premios. En este caso, me parece que el premio que recibe el maestro Francisco Cruz no lo honra, sino al revés. Francisco Paco Cruz honra el Premio Nacional de Periodismo, Premio Internacional que recibe, y que pues lo honra con su trabajo, con su presencia, con todo lo que nos ha dado. Así que mi abrazo, mi reconocimiento no solo por el premio, sino por toda la trayectoria y por todo lo bueno y lo que nos ha revelado, cosas muy, muy tétricas, pero muy, muy interesantes y al mismo tiempo alumbradoras en todos y cada uno de sus trabajos. Yo, como dicen los chavos de hoy, soy su fan, así que voy a seguir leyendo y aprovechando estos trabajos que nos convida el maestro Paco Cruz. Y bueno, pues entrarle a esa mesa que sin duda es muy, muy interesante. Hay muchas cosas, desde luego, que platicar de Héctor Aguilar Camín y de todo ese grupillo del Grupo Nexos. Y bueno, ya estaremos conversando y coordinándolo. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganos en paralelo24.mx, donde vamos a seguir trabajando. Síganme, por favor, en los datos duros. Hoy estamos inciertos, no sé si haya informativos, se lo digo de una vez, o estemos un poco más tranquilos, pero al mismo tiempo, pues trabajando ahí, mandando todos estos trabajos que publicamos en nuestras redes sociales. Y aquí, por supuesto, en La Familia Sin Censura. Un fuerte abrazo, mi querido Toño, a Vicente, donde sea que se encuentre, a Paco Cruz, gracias siempre por la disposición al diálogo, al enriquecimiento periodístico que él tutela siempre. Y bueno, pues a toda la familia Sin Censura que nos ve, que nos escucha y que nos defiende con su preferencia. No, pues yo estoy más que encantado de que ustedes dos puedan ser mis maestros, de que ustedes dos como grandes periodistas estén aquí en los espacios de Sin Censura. Muchas gracias, queridos compañeros. Ahí tiene también a Ricardo Sevilla, Francisco Cruz, dos grandes escritores, dos grandes periodistas, dos grandes amigos.